Líderes de todo el planeta desfilaron por la Asamblea General de la ONU, marcada en gran medida por la amenaza del grupo Estado Islámico, aunque también por repetidos llamamientos a reformar el Consejo de Seguridad, en especial por parte de los países latinoamericanos que intervinieron en la tribuna de la ONU. Vamos, antes de presentar a nuestros invitados para discusión, a ver qué fue lo que dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando solicita reformas al organismo multilateral, además de demandar fin al embargo a Cuba y calificar como terroristas las acciones de la OTAN en Siria. Ya basta de tanto bombardeo y tanta muerte contra el hermano pueblo árabe de Irak. Hay que convocar a los gobiernos soberanos de la República Islámica de Irán, de Irak, de Siria, del Líbano, de Jordania, de Egipto, de la región, y establecer una estrategia política, militar, cultural, comunicacional, integral, acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás es demencial, lo demás es una locura. Veamos también cuál es el discurso o lo más importante que ha dicho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en su discurso habló claramente del conflicto armado en su país, en los avances que se han logrado en las negociaciones de paz con las FARC en Cuba. Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. Y ahora sí, para discutir con nosotros el tema, están con nosotros Juan Carlos Hidalgo, quien es analista de políticas públicas del Cairo, una institución aquí, un centro de pensamiento, y también tenemos a Michael Shifter, quien es presidente de otro centro importante de pensamiento en la ciudad capital, en Washington, el Diálogo Interamericano. Un placer, caballeros, tenerlos. Michael, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, de reformar Naciones Unidas? Bueno, lo que me impresionó es que él dijo lo que más o menos todos esperamos, ¿no? No salió mucho de la libreta. Creo que él tenía que decir esto, lo dijo, ha sido un tema por muchos años, y no solamente por él, pero por varios mandatarios de América Latina, y él lo planteó y tiene razón, pero yo creo que no está inminente un cambio dramático, reforma en seguridad, pero eso refleja un poco el cambio de poder en el mundo, que creo que es una línea de pensamiento muy marcado por chavismo y muchos otros países de la región también. Juan Carlos, ¿se rechaza que se integre al Consejo de Seguridad el Estado miembro de Venezuela? Bueno, cuando nosotros vemos cuáles son los miembros más conflictivos dentro del Consejo de Seguridad cuando se trata de temas de derechos humanos, vemos que son los miembros permanentes de Rusia y China, que usualmente vetan cualquier iniciativa que tenga que ver con derechos humanos. Meter a Venezuela ahí, con que sería sin poder de veto, por supuesto, porque sería un miembro temporal del Consejo de Seguridad, simplemente, bueno, no creo que tenga mayor impacto en las decisiones de dicho órgano, pero sí sería una medida bastante simbólica, porque iría como representante de América Latina, y en verdad queremos los latinoamericanos a un régimen como Venezuela, con su récord democrático, o no democrático, con su récord de violación de los derechos humanos, con su récord de ataque a la libertad de prensa, representando a América Latina en dicho órgano. Creo que hay muchísimos países en la región que merecerían ese escaño. Pero, nuevamente, estos discursos como los del presidente Maduro o los que caracterizaron a muchos de los presidentes latinoamericanos son los típicos discursos que vemos todos los años de denuncia a la ONU como un órgano no democrático, pidiendo reformas a dicho organización, pero que al final de cuentas no llegan a ninguna parte. Michael, Juan Manuel Santos, importante lo que ha dicho, los avances, y que hay muchas personas que todavía están en contra de la paz anhelada con las FARC. Bueno, yo creo que también esto fue su mensaje principal. Él ha jugado mucho el tema de la paz en Colombia. Lo que dijo es cierto, que ha avanzado bastante, que está más cerca a la paz, a terminar el conflicto que antes, pero eso no quiere decir que va a ser fácil.
y hay temas pendientes todavía. Hay muchos colombianos que son muy escépticos, las encuestas indican esto. Entonces yo creo que él tiene el respaldo a la comunidad internacional y usó la plataforma en Naciones Unidas. El problema es dentro de Colombia y tratando con las FARC, que no es fácil. Entonces yo creo que hay temas pendientes todavía y él tiene que también convencer y ganar el apoyo de la opinión pública colombiana que los términos o condiciones al final de un acuerdo realmente son aceptables para el país. Juan Carlos, otro de los temas fueron los presidentes centroamericanos. Era de esperar que iban a hablar de los niños, de los inmigrantes aquí a Estados Unidos y también del tema de la droga. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, el tema de los niños resultó ser mucho más complejo. En algún momento, alguna gente en Washington quiso presentar esto como un tema exclusivamente que tenía que ver con violencia en los países centroamericanos. Y hemos visto que los flujos de niños han caído dramáticamente en las últimas semanas, y eso no quiere decir que los países centroamericanos se pacificaron en las últimas semanas. Había otros factores en juego. Aún así, el tema de los niños nos sirvió para que en Estados Unidos pusieran atención al plagio, que es la violencia en estos países centroamericanos, mucha de la cual tiene que ver con el narcotráfico. El presidente de Honduras fue el más claro en señalar a los culpables de este tema, que es los países consumidores de droga, ¿verdad? Se ha tratado de poner la carga de la lucha contra el narcotráfico en los países productores, en los países tránsito, cuando los países consumidores, como Estados Unidos, que es el principal país consumidor, deberían hacer más. Ahora bien, creo que se quedó ahí nada más. Debió haber señalado una estrategia más decidida de cómo va a replantearse este debate de lucha contra las drogas en una manera un poco más realista. Michael, ¿consideras que realmente se planteó bien por los presidentes centroamericanos el tema de la inmigración? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo que tiene muchos factores, como dijo Juan Carlos. Yo creo que fue importante plantearlo. Creo que también una reforma migratoria en Estados Unidos ayudaría mucho. Es otro factor que realmente falta. Hay una frustración por los mandatarios centroamericanos, pero también ellos tienen que mirar adentro también. O sea, hay retos pendientes dentro del país, tienen que asumir la responsabilidad de pagar impuestos, de realmente comprometerse con una agenda social, de atacar los problemas y no basta decir que es la culpa de los Estados Unidos porque consumimos muchas drogas. Es cierto esa parte, pero es una responsabilidad compartida. Entonces yo creo que hay que abordar ese tema de manera mucho más amplia y mucho más integral. En el tema de la pobreza, en el tema económico, la presidenta argentina habló de los fondos buitres, como era de esperar, y Evo Morales de Bolivia sobre una reestructuración del orden económico mundial. Sí, no, bueno, cada presidente lleva a este podio su agenda doméstica. Entonces, Cristina Kirchner habló sobre el tema de los fondos buitres, por supuesto. Evo Morales sobre la explotación capitalista, que es el FMI, y la salida de Bolivia al mar. Michelle Bachelet habló sobre el tema de la desigualdad como la gran lacra que está afectando al mundo, etcétera, etcétera. Cada presidente lleva su lista doméstica de temas y los ventila en este foro. Creo yo que no hay nada que haya que destacar. En el caso de Brasil, continúa su lucha por un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero estoy muy de acuerdo con una opinión reciente de Andrés Oppenheimer, el columnista del Miami Herald, en donde señala que la actitud de Brasil en los últimos años, su cercanía con Venezuela, su apoyo en su momento a Irán, etcétera, hace cada vez más difícil para los países democráticos y los países responsables apoyar su aspiración a un escaño permanente.